El mes de diciembre definitivamente es un mes muy esperado para muchas personas por diferentes motivos, ¿no? Entre algunos están que toda la familia se reúne, los regalos esperados de los niños y de los grandes también, las vacaciones anheladas del descanso de todo un año, y seguramente usted tendrá otros motivos más. Pero aparte de todo esto, lo que la mayoría del mundo rememora en esta época es que hace 2000 años el Hijo de Dios vino al mundo y nació en Belén, en una pequeña ciudad a 8 kilómetros de Jerusalén. Y este nacimiento no fue como cualquiera que haya existido, no solo porque el nacimiento de Jesús partió la historia de la humanidad en dos, sino porque cuando Cristo nació hubo un gran grupo que lo aceptó, pero otro que lo rechazó y hasta quiso matarlo. Hoy vamos a estudiar la historia de la visita de los magos cuando Cristo nació y nos vamos a dar cuenta de que las únicas dos respuestas a Cristo es que lo aceptes o lo rechaces. Solamente hay dos respuestas: o aceptas a Cristo o lo rechazas, y eso lo vemos en lo que hoy vamos a estudiar. Así que acompáñeme a Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Esa va a ser nuestra lectura del día de hoy. Dice Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a leer todo el texto. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Acompáñenme en una oración, por favor. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia que usualmente recordamos en esta época del año. Señor y Espíritu Santo, ayúdanos a entender por qué esta historia está en tu palabra. Ayúdanos no solo a entenderla, sino a ponerla en práctica y a ser fieles a ello. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y en tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Amén. Como hemos venido estudiando en el Evangelio de Mateo, sabemos que el propósito de este Evangelio es presentar a Jesús como rey. El rey previamente anunciado en el Antiguo Testamento y profetizado. Y esto comienza desde el capítulo 1, donde vemos su genealogía, ahí en los primeros versículos del capítulo 1, su genealogía que lo certifica como el rey prometido y que tenía el linaje correcto de Israel. También vemos en ese capítulo su nacimiento sobrenatural que muestra su origen divino y su misión salvadora. Y en el capítulo 2, en la primera sección, se presenta esta visita de los magos, pero más que la visita de los magos, lo que vemos ahí es la reacción de dos grupos de personas ante el nacimiento de Cristo. Por un lado, vemos que está Herodes y los expertos religiosos de Israel, y por otro lado están unos magos de Oriente. La tensión de esta historia surge de la diferente actitud que tiene cada grupo con respecto al nacimiento del Señor Jesús. Unos son los opositores, que quieren acabar al verdadero rey de los judíos, y los otros, en cambio, lo quieren ¿qué? Adorar. Todo el relato describe las reacciones opuestas de estos dos grupos. Y como vemos, esta historia que usualmente recordamos en Navidad, no es como muchas veces nos imaginamos de solo paz y tranquilidad, no. Incluso desde el nacimiento, Cristo ha sido una causa de rechazo para unos y de aceptación para otros.
La historia del nacimiento de Jesús que recordamos cada diciembre nos enseña que solamente puede haber dos reacciones ante Cristo y su mensaje en el mundo. Solamente dos reacciones. Y por eso hoy vamos a estudiar esas dos reacciones. Vamos a estudiar en estos versículos cómo el nacimiento de Cristo nos muestra que solo puede haber dos reacciones ante Él. No hay una tercera, no hay una cuarta, sino solamente dos. Y la primera reacción que Cristo produce, y que lo vemos ahí en su nacimiento, es rechazo que lleva a la condenación. Rechazo que lleva a la condenación. Aunque el relato comienza con los magos en el versículo 1 y en el versículo 2, en la primera parte el protagonista es Herodes. El versículo 1 comienza diciendo, y mire ahí su Biblia, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. En días del rey Herodes. Este Herodes era Herodes el Grande. Se diferencia de su hijo Herodes el Tetrarca, quien fue el que estuvo presente en el juicio de Jesucristo, 33 años después. Este es Herodes el Grande. Herodes el Grande no era el gobernante legítimo de Israel, ya que su padre era idumeo, edomita. Su madre era árabe y fueron los romanos, el gobierno romano, quien lo hizo rey ahí en Judea como en el 40 antes de Cristo, más o menos. Herodes fue reconocido por ser un gran constructor y un gobernante hábil, pero muy paranoico, ya que sospechaba que le iban a quitar el trono en cualquier momento y por ello su crueldad fue notoria. Mandó a matar a una de sus esposas, Marián, a su madre Alexandra, a su hijo mayor Antípatro y a 2 hijos más. ¿Qué tal la belleza? Augusto César de hecho lo conocía y consideraba que era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo. Y esto obviamente no lo sabían los magos, no, que inocentemente pensaron que él y toda la ciudad de Jerusalén estaban buscando ¿a quién? Al rey prometido. Y por eso preguntaron, mire el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Imagínese usted preguntarle al rey del momento, preguntarle, bueno, ¿y dónde está el verdadero rey? Estamos buscando al verdadero rey. Esta pregunta debió pasmar a Herodes, porque en primer lugar él sabía que él no era el rey legítimo. Y en segundo lugar, el pueblo judío había estado esperando al rey Mesías por muchos años, desde 700 años antes, 1000 años antes, bueno, desde Génesis capítulo 3:15 lo estaban esperando, pensando cuándo iba a llegar ese rey Mesías que iba a redimir al pueblo, que los iba a librar sobre todo de la opresión romana que estaban viviendo en ese momento. Y por eso el versículo 3 dice, oyendo esto el rey Herodes, ¿qué? Se turbó. O sea, cuando Herodes escuchó que los magos estaban buscando al verdadero rey, él se turbó. Esa palabra significa turbarse, significa agitarse, significa perturbarse e indica una conmoción interior que quita la paz interior, la paz mental. Herodes estaba muy agitado, muy preocupado, muy angustiado por el surgimiento de un genuino rey, un genuino descendiente de la línea real de David como pretendiente al trono. Este Herodes ni siquiera era del pueblo de Israel. Herodes estaba muy agitado por esto. Y si Herodes se turbaba, como dice ahí, al final del versículo 3, toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén con él. Y como vimos esa pequeña descripción de Herodes, que cuando a Herodes le pasaba algo, pues cualquier cosa podía ocurrir cuando este hombre rompía en ira. Cualquier cosa. Por lo tanto, ¿qué dice ahí el versículo? Llamó a todos los principales sacerdotes y a los escribas, ¿no? A todos los sacerdotes y los escribas para que le dijeran, versículo 4, ¿dónde había de nacer el Cristo? ¿Dónde había de nacer el Cristo? Los sacerdotes y los escribas eran los expertos religiosos de Israel. Los expertos, los que si uno le quería preguntar algo de las escrituras, ellos respondían la pregunta. Y Herodes preguntó específicamente dónde estaba el Cristo. Y es muy importante esa palabrita, él, porque no está diciendo a cualquier tipo de rey. No, era el Cristo, el Mesías, Cristo, la traducción en el griego significa Mesías, el Mesías que habían estado esperando por muchos años. Herodes preguntó específicamente por el Mesías prometido, el que estaban esperando. Y la respuesta es bien interesante, porque la respuesta no tardó mucho tiempo. La respuesta a la pregunta que Herodes hizo fue respondida inmediatamente por los expertos.
Mire lo que dice el versículo 5. Dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, de una. Ellos no tuvieron que ir a investigar los libros sagrados. Ellos no le dijeron a Herodes, espérenme un momentico, vamos a ver los rollos y volvemos y en una semana le damos su respuesta. No, no tuvieron que pensarlo por mucho tiempo. Ellos sabían, ellos conocían que iba a venir un Mesías, que iba a venir un rey. La respuesta fue inmediata, de una. Ellos le dijeron que el Cristo nacería en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta, versículo 5. Esa palabra es muy importante, o esa frase, o esa expresión, porque así está escrito por el profeta. Esa expresión significa que esto era una promesa que Dios seguro iba a cumplir. Y por eso luego, ahí en el versículo 5 y 6, ellos citan la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Mire, leamos versículos 5 y 6 una vez más. Dice, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora acompáñenme al Antiguo Testamento, vemos en dónde estaba esa profecía, que es en Miqueas. Vaya ya a Miqueas, capítulo 5, unas paginitas a la izquierda. Miqueas capítulo 5, versículos del 2 al 4. Y mire lo que dice ahí. Está ya unas paginitas atrás. Dice Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 4. Dice así. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y el 3 y el 4 también. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará, y escuche bien, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Mateo, ¿qué es lo que hace? Citar Miqueas capítulo 5, versículo 2 específicamente. Y aquí vemos en el versículo 2 de Miqueas 5 que el profeta dice Belén Efrata, que era otra manera de llamar a Belén de Judá. No hay ningún error aquí entre Mateo y Miqueas. Miqueas pronunció estas palabras durante el siglo VIII, casi 800 años antes del suceso del nacimiento del Señor. Y en ese momento el reino del norte de Israel estaba a punto de caer por los asirios, más o menos cae en el 700, y el reino del sur estaba en una degradación espiritual terrible. Y en medio de esta situación el Señor da esta promesa, que llegará un día que vendrá el Mesías, y ese Mesías va a salir ¿de dónde? Dice ahí, de Belén, de Belén. En medio de esta situación tan terrible, el Señor profetizó y prometió ese Mesías rey. Ahí dice, en Mateo capítulo 2 y en Miqueas capítulo 5, dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Y eso significa que Belén era una ciudad insignificante. Como lo mencioné al principio, Belén era una ciudad más o menos a 8 kilómetros de Jerusalén, la capital del imperio. Y realmente su influencia era muy poca, su influencia era muy pobre. Pero el punto de por qué tenía que nacer ahí Jesús era que ahí había nacido ¿quién? El rey David. El rey David. Y en 2 de Samuel capítulo 7 hay una promesa del futuro rey que iba a apacentar a su pueblo y que iba a ser llamado como hijo de David. Hijo de David. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y usted ve esta expresión hijo de David, se refiere a ese futuro Mesías. Tenía que venir de la línea real de David. De esa pequeña ciudad, dice el versículo 6, una vez más en Mateo 2, dice, saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso significa que el Mesías sería quien guiaría, apacentaría y quien protegería al pueblo. La cita de Mateo es increíble, hermanos, porque no solo confirma la profecía de Miqueas dada 800 años antes, sino que también nos enseña que Dios no elige de acuerdo a lo que es exaltado y honrado a los ojos del mundo. No, el Señor no elige así. Cristo, y escucha bien, Cristo pudo haber nacido en Jerusalén. Cristo pudo haber nacido en el palacio si así lo hubiera querido Dios. Pero no lo hizo así, nació en una pequeña población llamada Belén, en un pesebre. Mire, Dios elige lo que es bajo y aparentemente insignificante para cumplir sus propósitos. ¿Y sabe por qué? Porque eso muestra con más fuerza su gloria. Porque eso muestra con más fuerza su gloria. Porque el punto de la Escritura no es el hombre.
El punto de la Escritura es exaltar a Cristo y exaltar a Dios. Dios elige lo que es bajo y aparentemente insignificante para cumplir sus propósitos, porque eso muestra con más fuerza su gloria. Volvamos a la historia una vez más. Bueno, sigamos en la historia y miremos cómo reaccionó Herodes. Mire el versículo 7 lo que dice. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Armado con la información de los expertos religiosos, versículos 5 y 6, entonces llamó en secreto a los magos. Obviamente Herodes no quería que esto se difundiera mucho, de que el Mesías iba a nacer. Tampoco quería publicidad indebida. Y él les preguntó, dice ahí el texto, la fecha exacta cuando la estrella hizo su aparición. Tal vez buscando una indicación de la edad de Cristo, probablemente. Y luego Herodes los envió a Belén. Ahí lo dice, indagó de ellos diligentemente. Y versículo 8, primera frase, dice, y enviándolos a Belén. Los envió a Belén y les indicó que cuando los encontraran, le avisaran a él, porque también él quería ir a adorar a Cristo. Aparentemente, ¿no? Y aparentemente sonó muy convincente, ¿cierto? Porque en un acto de hipocresía tan grande, Herodes escondió sus verdaderas intenciones, que era matar a Cristo, que era matar al verdadero rey de Israel. Y eso lo vemos más adelante en el versículo 16 del capítulo 2, cuando Herodes se enteró que los magos se fueron por otro lugar. Y entonces, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Aquí está Herodes, un hombre que conocía las profecías, que sabía que él solo estaba de paso en el trono. Él sabía que no era el rey legítimo, que sabía que había un Cristo, que había una profecía de un Mesías que iba a venir en algún momento. Él nunca pensó en adorar a Cristo, no, sino que pensó esto: si ha nacido alguien que quiera disputarme el trono, aunque sea el mismo Dios, lo mataré. Eso fue lo que pensó Herodes. Si ha nacido alguien que quiera disputarme el trono, aunque sea el mismo Dios, lo voy a matar. Herodes estaba más interesado en salvar su trono que en salvar su alma. Él pensó que podía impedir el propósito divino del Señor. Pero los hombres que creen esto, al final, siempre son derrotados, siempre. Y algo que también es muy interesante en este relato, es que Dios podría haber elegido cualquier otro momento para el nacimiento de Cristo. Y no cuando uno de los peores reyes y de los más crueles estaba en el trono. Y esto también nos da una gran enseñanza, y es que, y ya lo mencioné, Dios más se glorifica cuando la oposición en cumplir su plan es más grande. Dios más se glorifica. Y esto es de aliento para cada uno de ustedes, para no dejar de confiar en Dios en medio de las pruebas que Él permite en tu vida. Porque si lo que trae más gloria a Dios es que seas librado de la prueba, vas a ser librado. Pero si lo que trae más gloria a Dios es que seas fortalecido en medio de la prueba, vas a ser fortalecido. Vas a ser fortalecido. Él te dará la fortaleza para pasar esa situación en la que estás viviendo. Él te dará la fortaleza, y no siempre eso significa que vas a salir librado de la prueba. Es que Él va a formar a Cristo en tu vida. Por último, debemos hacernos esta pregunta en este punto, y es: ¿será que eres tú como Herodes? ¿Será que eres tú como Herodes? Bueno, tal vez no vayas a matar a tu mamá ni a ningún hermano. Y tal vez piensas que no eres como Herodes por su crueldad extrema, ¿no? Sin embargo, si rechazas a Cristo, déjame decirte que eres como Herodes. Porque no se necesita ser un cruel asesino para ser enemigo de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice Romanos 5, versículo 10. Y Pablo está hablando en todo este capítulo de la justificación que tenemos en Cristo. Dice él, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí nos habla de una gran realidad, y es que hemos sido reconciliados a través de Cristo, ¿cierto? Pero antes, ¿qué es la primera frase que dice? Que antes de que fuéramos reconciliados, ¿qué éramos? Enemigos. Enemigos.
enemigos. Cada persona que nace en este mundo es enemiga de Dios. Porque como dice también Efesios capítulo 2, versículo 1, están muertos en sus delitos y pecados, no tiene vida espiritual, es un enemigo, es un enemigo. No necesitas ser un gran asesino, violador o lo que sea, para, según lo que dice la Escritura, ser enemigo de Dios. La Biblia dice, escúchame bien, que todos los que rechazan a Cristo son enemigos de Dios, porque el hombre fue creado para obedecer a Dios, para hacer su voluntad, y cuando no quiere obedecerlo y hace todo lo posible para hacer su propia voluntad, muestra que es enemigo de Dios, muestra que no ha nacido de nuevo. Y cuando piensas de esa manera, ¿sabes qué? Eres como Herodes. Eres como Herodes. Porque harás todo lo posible para rechazar a Cristo. Incluso si eso significa matar todo lo que tienes a tu alrededor y que tenga que ver con el Señor. Eres como Herodes. O tal vez no eres como Herodes. Tal vez eres como los expertos religiosos, que aunque sabían la profecía, sabían que el Cristo iba a venir, en teoría ellos debían ser los más interesados, ¿cierto? Porque va a venir, ellos estudiaban la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, ellos sabían que iba a venir el Mesías, sabían dónde iban a ser el Cristo, pero ellos lo rechazaron de una manera más sutil. Y estos versículos nos enseñan algo muy importante y que debemos tener todos en cuenta, queridos hermanos, que puede haber conocimiento de la Biblia en la cabeza, pero si no hay obediencia, una persona no es creyente. Si no hay obediencia, una persona no es creyente. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Dice así. Hemos leído esta historia, está al final del Sermón del Monte. Y mire lo que dice versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande, ¿qué? Su ruina. ¿Cuál es la diferencia? ¿Conocimiento? Los dos escucharon lo mismo. ¿Y uno qué? Hizo. Fue hacedor de la palabra. Obedeció la palabra de Dios. Y el que no hizo, el final del versículo 27 describe claramente lo que va a pasar. Fue grande su ruina. ¿Cuándo? En este mundo puede ser, pero seguro en la eternidad. Fue grande su ruina. Los expertos de esta historia de Mateo capítulo 2 demostraron que su falta de fe no se debía a la ignorancia. No. Ellos conocían las respuestas bíblicas, pero no tenían interés alguno en la persona de Cristo, en el Rey, en su obra. Tal vez no les creyeron unos magos extranjeros. Ve, ¿y estos magos qué me vienen a enseñar a mí? O tal vez les tenían miedo a la reacción de Herodes, ya que sabían que si aceptaban al verdadero rey, ¿qué iba a pasar? Herodes seguro los iba a matar, seguro. Pero el miedo, escúcheme bien, el miedo no es una excusa para negar que Cristo es el Señor. El miedo no es una excusa para negar a nuestro Señor en ningún área de nuestra vida. Y aquí viene bien la pregunta, ¿será que eres como esos expertos? ¿Será? Tal vez llevas mucho tiempo en la iglesia, conoces la Biblia, pero realmente no vives como si Cristo fuera el Rey, sino que más bien vives creyendo que Cristo debe cumplir todo lo que tú quieres, todo lo que tú deseas, todo lo que tú anhelas, todos tus sueños. Y mire, si algo nos enseña Navidad es que el Rey Mesías vendría a salvarnos y a ser el Señor de nuestras vidas, no a que nosotros le exigiéramos lo que debe hacer. Si algo debemos recordar en esta época es que Él es el Rey, y que si Él es el Rey, ¿nosotros qué somos? Esclavos. ¿Tiene un esclavo de derechos? Ninguno.
Somos esclavos y nos debemos someter a su voluntad. O también hay otra faceta de los expertos que te puede estar pasando. Ya que has oído hablar de Cristo, sabes que Él es el Salvador, pero no haces nada. No haces absolutamente nada. Tal vez tienes personas a tu lado que te han estado hablando por mucho tiempo acerca del mensaje de salvación. O tal vez tu conciencia misma te ha estado acusando de tus pecados, pero no haces nada. Tal vez como los expertos tienes miedo de rendirte a Cristo porque no quieres renunciar a tu estilo de vida de pecado. O no sabes qué pensará la gente y las consecuencias que eso puede traer a tu círculo social o a tu familia o a tus amigos en el trabajo. Pero si sigues rechazando a Cristo, lo único que te espera es la condenación. Es la condenación. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21. Un versículo que conocemos mucho y empiezo con ese versículo 16, pero continúo hasta el versículo 21. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, y escuche bien, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, obviamente. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es claro, ¿no? Más claro no canta un gallo. Ahí lo dice. ¿Por qué las personas no quieren al Señor? Por versículos 19 y 20. Todo aquel que hace lo malo, versículo 20, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cierto? Para que sus obras, para que no le digan y para que su conciencia no lo acuse. No me hable, no me diga, no me haga nada, yo mejor no voy, porque sus obras, su misma conciencia lo reprende. Pero miren, hermanos, si rechazas a Cristo, lo único que vas a obtener que es condenación, condenación eterna, condenación eterna. Y aquí mismo dice que Cristo no vino al mundo, o más bien vino al mundo, ¿para qué? Para salvar, pero es el hombre quien se condena. Si rechazas a Cristo te vas a condenar, pero el amor de Dios se muestra de tal manera que nos dio una opción, y es creer en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir en obediencia a Él. Hermanos, este relato nos presenta dos maneras en que se rechaza a Cristo. Puede ser como Herodes y rechazarlo de manera activa, pero puede ser como los expertos religiosos y rechazarlo de manera pasiva. Pero cualquiera que rechaza a Cristo, la consecuencia es una eternidad en la condenación del infierno. Eso es lo que dice la palabra. ¿Será que estás en alguno de estos dos grupos? Pasemos a la segunda respuesta. La segunda respuesta, y volvamos al texto de Mateo, vuelva conmigo a Mateo capítulo 2. La segunda respuesta que produce Cristo es aceptación que lleva a la adoración. Aceptación que lleva a la adoración. Y esta respuesta está representada obviamente por los magos, cuyo relato solamente aparece en este evangelio. Este relato no aparece ni en Lucas, ni en Marcos, ni en Juan. Solamente aquí en Mateo capítulo 2 vemos la historia de estos magos. Y por todas partes del mundo la representación del nacimiento de Jesús incluye a estos personajes que son bien conocidos como Melchor, Gaspar y... Muy bien. Pero ¿qué nos dice la Escritura sobre estos hombres? El versículo 1 dice, mire otra vez, vuelvas al versículo 1, dice, cuando Jesús nació, ¿vinieron de dónde? Del oriente. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vinieron del oriente. Ahí empezamos. Y en primer lugar, los magos no se refiere a alguien que hace trucos con cartas o hace sacar conejos de un sombrero. No.
Esa palabra magos se refiere a una clase de hombres sabios y estudiosos de mucho prestigio en aquella época. En otras versiones de la Biblia se les llama sabios, y vinieron unos sabios. Estos sabios, estos magos, eran expertos en filosofía, medicina, astrología y en ciencias naturales. El origen de esta palabra, magos, magi, de hecho, es babilónico y fue utilizada por los medos y por los persas y otros pueblos de esa región para referirse a estos hombres sabios. El versículo de hecho confirma esto porque ahí nos dice que estos hombres venían ¿de dónde? Del oriente, del oriente. Y esa palabra, el oriente, o esa referencia geográfica, se refería a las personas que venían a Israel y que venían de Babilonia, de esa parte de Babilonia. La tradición dice que eran 3 y que eran reyes, pero ¿eso lo dice Mateo? No. Ahí todos dicen, ay, de verdad, sí, de verdad. ¿Lo dice o no lo dice? Nunca lo dice, ¿no? Eran unos magos que venían de Oriente y ya. Pero más que eso, se cree que eran 3 por los regalos que dieron, pero tampoco eso nos muestra eso. Oro, incienso y mirra, ¿cierto? Pero eso no es, eso son los regalos que dieron. Pero bueno, no se quede con eso, eso es un dato curioso, para que usted diga, mira, yo aprendí esto hoy. Bueno, espero que haya aprendido más. Mire, pero más que saber quiénes eran estos hombres, hay una pregunta que a mí me intrigó cuando estuve estudiando esto, y es, ¿cómo supieron estos hombres sobre Cristo? ¿No? Ellos no eran de ahí, no eran israelitas, no eran judíos. Entonces, ¿cómo supieron ellos de Cristo? Bueno, la respuesta se remonta al exilio de los judíos en Babilonia, porque fueron los babilonios y los imperios medopersas, que fueron el imperio que después fue del imperio babilonio, con Darío el medopersa, Nabucodonosor era babilónico, fueron esos pueblos los que tuvieron más relación con los judíos y con sus escrituras, ¿no? Recuerda que Jerusalén, el reino del sur, fue exiliado en el siglo VI, 538 más o menos. Fueron exiliados hasta Babilonia. Esa era la estrategia de Nabucodonosor, que sobre todo se llevaba a los príncipes para lavarles el cerebro y para que ellos fueran después babilónicos. Y esta influencia en estos hombres debió ser aún más fuerte. ¿Por quién? Empiece a pensar. Por Daniel. Porque además Daniel, que salió en el primer exilio a Babilonia, fue el jefe de los sabios. Vaya conmigo a Daniel capítulo 2, versículo 48-49. Daniel capítulo 2, versículo 48-49. Listo. Mire lo que dice. Esto es muy interesante. Mire Daniel capítulo 2, versículo 48 y 49. Daniel 2. Dice así. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo ¿de quién? De todos los de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. O sea, estos 4 hombres estaban sobre todos los sabios, sobre todas las personas, ¿no? Y esto es increíble. ¿Usted qué cree que hizo Daniel en Babilonia? Pues evangelizó, compartió la palabra, y sobre todo a los que tenía a cargo. Les contó que un día iba a venir un rey que los iba a salvar de todo su pecado. Y de hecho esta promesa se hizo mucho más evidente cuando Dios le reveló a Daniel una línea de tiempo que mostraba que el Cristo iba a venir. Mire lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 24 al 26. Daniel 9, 24 al 26. Esta es una profecía, tal vez en algunas de sus Biblias dice profecía de las 70 semanas. Y habla sobre el futuro, lo que va a pasar. No solo él predice o profetiza el nacimiento de Cristo, sino lo que va a pasar al final de los tiempos. Que de hecho, paréntesis rápido, en febrero vamos a tener un seminario sobre escatología, sobre el final de los tiempos aquí en la iglesia. Bueno, 14 al 16 de febrero, 14, 15 y 16. Bueno, cierro paréntesis, cierro el comercial. Mire lo que dice Daniel 9 del 24 al 26.
Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir, ¿a quién? Al Santo de los Santos. Siga leyendo conmigo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el día de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué vemos acá? No vamos a hablar sobre el simbolismo de las semanas, pero ¿qué vemos acá? Una clara línea de tiempo, ¿cierto? Que el Señor le está dando a Daniel, está diciendo: mire, en estas semanas va a venir ¿quién? El Mesías príncipe. Y luego de que se acabe esta semana van a matar al Mesías príncipe. Claramente les está diciendo eso. Mire, ¿qué fue lo que pasó? Aquí vemos esa línea de tiempo clara. Y seguramente ¿qué fue lo que hizo Daniel? Le enseñó esto a los sabios. Y seguramente cada generación de hombres sabios contaba esto. 1, 2, 3, ¿cuántos años significaba? Y mire, y lo vamos a ver en febrero, es exacto cuando nace el Señor Jesucristo. Seguramente cada generación de sabios hacía cuentas esperando ¿a quién? Al Mesías, al Rey Príncipe, hasta que llegó el momento indicado. Seguramente allá en Babilonia, haciendo las cuentas, los magos dijeron: es ahora, vámonos. Y apareció la estrella en el cielo. Y cuando los magos llegaron a Jerusalén, vuelva conmigo a Mateo capítulo 2, preguntaron: ¿dónde está el rey? Versículo 2, de los judíos que ha nacido. Y esta pregunta también es muy importante. ¿Por qué? Porque muestra el pleno convencimiento de que Cristo era el rey prometido. Ellos no fueron a preguntarle a los expertos religiosos o a Herodes: bueno, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que de pronto el rey va a llegar? No. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? El que nos fue profetizado hace más o menos unos 400 y pico de años. ¿Dónde está el rey prometido? Y luego mencionan un evento milagroso que fue la aparición de la estrella. No vimos su estrella, hemos visto la estrella desde el oriente, dice ahí. Mire, la Biblia no dice nada sobre la estrella, no dice nada, no dice que iba a aparecer una estrella. Y la verdad no importa. ¿Y sabe por qué? Porque, mire, Dios le dice a su creación lo que tiene que hacer. Dios guió a estos magos por medio de una estrella, seguramente como guió al pueblo de Israel con la nube de fuego y la nube la columna de nube y la columna de fuego. Dios lo pudo hacer milagrosamente. Y entonces, cuando ellos supieron que ya era el tiempo para que venía el Mesías, emprendieron un viaje de más o menos 1200 kilómetros. Y esto no es como ir al aeropuerto y coger un avión Emirates y me voy para Jerusalén. No. Eso es que a camello, caminando, 1200 kilómetros. ¿Y cuál era su propósito? ¿Cuál era su único propósito? Versículo 2. ¿Y venimos a qué? A adorarle. Adorarle. Adorar al Cristo, al Salvador. Esta palabra, adorarle, solo se utiliza en la Biblia para indicar un acto de reverencia y adoración a Dios. Y todo esto nos muestra que ellos sabían quién era Jesús. Sabían que iban a adorar a un rey que no era humano, que era divino. Sabían que Él era el Mesías prometido, el Salvador de los hombres y el Salvador del mundo. Y luego que la pregunta llegó a Herodes y que fue respondida por los expertos, los magos emprendieron su rumbo a Belén. Versículo 3 dice ahí, versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esa declaración iba adelante, que la estrella iba adelante, muestra que la estrella se movía con ellos. Y se detuvo exactamente donde estaba el Señor Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de los magos? Mire el texto, versículo 10. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Con muy grande gozo. Y esa frase describe un gozo exagerado. Estos magos estaban delirantemente felices.
delirantemente felices. Su búsqueda había concluido, su largo viaje había terminado. Ellos estaban a punto de ver a quién, al Salvador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Rey del universo. Entonces dice el texto, y al entrar en la casa y vieron al niño con su madre María, y mire lo que dice, y postrándose le adoraron. El texto clarifica que solo adoraron ¿a quién? A Cristo, a nadie más, ni a José, ni a María, ni a nadie más. Solo adoraron al niño. ¿Y qué fue lo que hicieron los magos? ¿Sé qué? Se postraron. ¿Qué significa postrarse? Esto es inclinarse en la tierra en reconocimiento de que estaban a uno que era superior a ellos. Por eso uno se postra. Hay alguien que es más grande y por eso la persona se postra. Y luego procedieron a abrir sus tesoros, que la palabra sería mejor sus cofres donde traían sus regalos. Se postraron ahí en reconocimiento de que estaban ante uno que era superior de ellos. Se abrieron sus tesoros, sus regalos, que eran oro, incienso y mirra. A menudo se ha visto como significados simbólicos en estos regalos. Oro para la realeza, incienso para la deidad y mirra apuntando a la futura muerte de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser, pero no es seguro decirlo. Claramente estos tres regalos eran muy valiosos y de hecho juntos formaron un regalo muy generoso para la familia, para José, María y Jesús, para poder tener platica para todo lo que se les vendría después, porque iban a viajar a Egipto y después iban a volver, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó después al final con los magos? Luego de presentar esa adoración, los magos fueron avisados en sueños para que no volvieran a Herodes, ¿no? Aunque ellos no supieron por qué, ni preguntaron, fueron obedientes y regresaron a casa por otro camino. Y así Dios guardó sus vidas. Así Dios guardó sus vidas, ¿no? Increíble. Mire, ¿no le parece increíble esta historia? Maravillosa y mucho más extraordinaria de lo que siempre hemos escuchado. Y nos enseña grandes lecciones. En primer lugar, y es algo maravilloso, vemos lo increíble de cómo Dios controla la historia. Dios controla la historia. Todos estos hechos históricos exaltan la providencia de Dios y nos muestran cómo Dios siempre está obrando. Déjeme decirle algo, la historia es la historia de Dios. Hacía mucho tiempo eligió un hombre llamado Daniel. Lo puso en un lugar específico para influir sobre algunos hombres que llegarían en el momento perfecto. Dios, escuche bien, Dios siempre tiene control de todo. De todo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así la palabra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, escuche bien, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire, Dios hace todo lo que quiere, cuando quiere y como Él lo quiere. Dios hace todo, dice ahí, todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios tiene el control de absolutamente todo. No crea la mentira de que Dios no controla todo, porque eso sería tener un Dios que no es omnipotente, que no es suficiente. Dios controla todo, hermanos. Dios controla todo, la historia es su historia. Y esa es una gran verdad, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, el control de Dios, que nos hace descansar. No nos hace ser irresponsables, porque debemos ser responsables, pero nos hace descansar. Dios controla todo. Dios va a hacer su voluntad, a través de mí o a pesar de mí. La segunda enseñanza que nos da esta historia es la devoción de los magos por Cristo. La devoción de los magos por Cristo. Y aquí vemos su diligencia. Mire, ellos no escatimaron ningún esfuerzo físico, ningún esfuerzo económico al hacer tan largo viaje, más de 1200 kilómetros. A ellos no les importó los peligros que pudieron enfrentar en esa travesía.
animales salvajes, otras caravanas de ladrones, no. Ellos no tuvieron miedo de sus vidas o de las posibles consecuencias que pudieran tener al declarar ante el rey del momento que estaban buscando al verdadero rey. No tuvieron miedo. Ellos habían puesto su corazón ¿en qué? En ver a Cristo. En ver a Cristo. Y no descansaron hasta que lo vieron. Ellos realmente adoraron a Cristo con su vida y no esperaron verlo para que les diera alguna bendición. ¿Usted ve ese relato? ¿Usted ve, ay Señor, dame una bendición? ¿Ve algo así? ¿Cierto que no? Ellos no fueron buscando la ayuda de Cristo. Increíble, ¿no? Qué gran lección. Ellos le ofrecieron regalos y se postraron como sus esclavos ante el rey, rindiendo sus vidas. Qué gran ejemplo para todos los creyentes de cómo debe ser nuestra abnegación, nuestra diligencia y nuestro sacrificio por seguir a Cristo. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Y aquí quien habla es el apóstol Pablo. Hechos 20, versículo 24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esto es increíble. ¿Qué dice ahí? Ojalá todos pudiéramos decir lo mismo. De ninguna cosa estimo mi vida. Porque el contexto, de aquí lo que está hablando Pablo, a él le habían profetizado que iba a ir a Jerusalén, que lo iban a encarcelar, que iba a ser maltratado. Y él dijo, de ninguna cosa hago y ni estimo mi vida. De nada. Me voy por Cristo. Eso fue lo que hicieron los magos. No les importó absolutamente nada y fueron a ver al Cristo. Eso nos debe enseñar a nosotros a tener abnegación, diligencia y sacrificio por nuestro Señor y por hacer su voluntad. Otra enseñanza también que vemos en esta historia es la increíble fe que tuvieron los magos. ¿Por qué la increíble fe? Porque creyeron en Cristo cuando no lo habían visto. Porque creyeron en Cristo cuando los líderes religiosos no creyeron. Porque creyeron en Cristo al verlo como un bebé, sin ver signos de su divinidad, de su grandeza, y aún así creyeron en el Salvador y se postraron y lo adoraron. Y esto nos enseña, queridos hermanos, que nuestra fe no depende de las circunstancias. Nuestra fe no depende de las emociones. Nuestra fe no depende, escúcheme bien, de que las cosas salgan bien o mal. Nuestra fe depende ¿de qué? De la palabra de Dios. Su fe depende de la Escritura, no de lo que usted crea que Dios debe hacer. Su fe depende de la palabra de Dios, porque por la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Su fe depende de la palabra de Dios. Estos magos creyeron en Cristo sin haberlo visto, conociendo una profecía y viendo que iban a adorar al Rey de Reyes. Una última enseñanza que nos muestra la historia de los magos es el desborde de alegría que tuvieron al ver a Cristo. Se regocijaron con grande gozo, dice la Escritura. Y la esperanza de que nosotros algún día veamos a Cristo debe llenarnos de alegría. No solo hoy en día la salvación que tenemos, eso es nuestro mayor regalo, nuestra mayor alegría, nuestro mayor gozo, sino que un día, como dice la Escritura, veremos cara a cara a Cristo. ¿Se imagina? Qué alegría tan grande ver a nuestro Señor. Y la pregunta, obviamente, al concluir ya este mensaje o al ir concluyendo, es: ahora que sabes la verdadera historia de los magos, ¿quieres ser como ellos y aceptar el mensaje salvador de Cristo que hoy, en esta época, conocemos tanto, se escucha tanto? ¿Quieres seguir su ejemplo o invertir tu vida para seguir al único y verdadero Rey? Contrario a Herodes, que estaba más preocupado por mantener su reino, por salvar su vida que salvar su alma, los magos estaban más dispuestos a perder su vida y salvar su alma por adorar a Cristo. Miren lo que dice Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos del 25 al 26. Mateo capítulo 16,
versículos del 25 al 26. Dice así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y escucha bien, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta es una paradoja divina. Quien quiere guardar su vida, quien quiere retener su vida, buscar su propio beneficio, su propia comodidad, ¿qué va a hacer? La va a perder. Pero quien pierda su vida por causa de Cristo, la va a salvar. La única manera, escúchame bien, la única manera de que salves tu alma de la condenación eterna es arrepintiéndote de tus pecados, creyendo en Cristo como Señor y Salvador, creyendo que Él solamente te puede salvar y viviendo en obediencia a su palabra. ¿Cómo haces eso? Solo por fe, solo por gracia, solo por la infinita misericordia del Señor. Mira, ahora que has entendido esta historia, que recordamos en Navidad, corre a Cristo como los magos corrieron. Cristo no rechaza a nadie que va a Él. Y si haces eso, regocíjate, como los magos lo hicieron cuando encontraron al Rey Salvador. Nada produce, escúchame bien esto, nada produce un gozo mayor que saber que somos salvos, que nuestra conciencia está tranquila con Dios. Nada produce un gozo mayor de tener a Cristo con nosotros. Ese es el mayor regalo que cualquier persona puede tener. Y ese es el mayor regalo que en esta Navidad tú puedes tener. La historia que recordamos cada diciembre del nacimiento de Jesús nos enseña que solamente hay dos opciones ante Él, ante el Salvador. Lo rechazas o lo aceptas. No hay término medio. Y es mejor que lo aceptes, porque un día te vas a encontrar con Él, lo quieras o no. Y es mejor que cuando te encuentres con Él, Él sea tu Rey Salvador y que no sea tu juez que te condene al infierno. Puedes encontrarte con el Rey Salvador y que Él te abra las puertas del cielo. O puedes encontrarte a Él como el juez y que te condene al infierno. Esa es la historia de los magos, hermanos. Esa es la historia. Y que el Señor nos haga, como dijimos ahorita, mejores hacedores que oidores solamente. Que todo aquel que está en este lugar, en este momento, entienda la maravillosa historia que sucedió cuando Cristo nació. Y que no sea como Herodes o como los expertos religiosos, sino que sea como los magos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu inmensa misericordia con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Porque es increíble ver los tesoros que tiene tu palabra, Señor. Es increíble ver cómo tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y en este momento y en estos versículos que hoy hemos estudiado, Señor, nos damos cuenta de lo que significa, Señor, que tú viniste al mundo. Y que tú, Señor, siempre que estás, que vienes, siempre que alguien da tu mensaje, unos te aceptan y otros te rechazan. Yo te pido, mi Señor Jesucristo, que si alguien aquí ha sido como Herodes o como los expertos religiosos, que pudieron saber mucho o que pudieron incluso estar o que han podido estar en la iglesia, pero no han rendido sus vidas realmente a ti, Señor, que hoy sea un día de salvación. Que hoy, Señor, en tu misericordia, porque solo por tu misericordia que podemos nacer de nuevo. Señor, yo te pido por eso, Señor, y que tú, Señor, allí en sus conciencias y en sus corazones trabajes fuertemente. Y que Padre Celestial también a todos aquellos que nos has dado la gran misericordia de ser hijos tuyos, Señor, podamos ver este gran ejemplo de los magos que creyeron en tu palabra, que se regocijaron contigo, que te adoraron, que se postraron, que vivieron su vida para ti. Señor, que todos podamos emular este ejemplo, Señor,
y entender que nuestra vida no vale nada si no la vivimos para ti, Señor. Que busquemos y que nuestro anhelo siempre sea obedecerte. Te lo pedimos, mi Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús. Y en tu nombre hemos orado. Amén.